Hoy vamos a hablar de la creación de personajes jugadores. Soy Albert Estrada y esto es Culpa del Rol. La primera pregunta que seguramente muchos os planteéis es ¿qué hacemos hablando de creación de personajes jugadores cuando eso podríamos considerar que es una labor de los jugadores, no del director de juego? Yo creo que en realidad la participación de los jugadores y del director de juego en la creación de personajes es algo que va al 50% casi siempre. No digo 50% exacto, pero lo que me refiero es que hay una parte de creación que la pone el jugador y una parte de creación que la pone el director de juego. Y ese fenómeno de co-creación se da con mucha más frecuencia de lo que a lo mejor nos parece. Por ejemplo, en unas jornadas donde me apunto a jugar un one-shot y me dan un personaje pregenerado, diseñado y escrito por el director que va a narrar esa partida, yo voy a leer ese personaje, voy a hacer lo mío, voy a interpretarlo a mi modo, y en el fondo ese personaje va a ser en una gran parte, a lo mejor no en un 50%, pero sí en un 40%, un personaje creado por mí. Y esto os lo puedo garantizar, porque yo voy mucho a jornadas con creaciones enigmáticas, dirijo muchísimas partidas y dirijo muchas veces la misma partida. Hay partidas, como por ejemplo el tributo, que la he dirigido 50 veces, y no es una exageración, 50 veces literales o más. 50 veces dirigida una partida con 4 personajes de media, pongamos, son 200 veces que he visto interpretar PJs que yo había escrito y he visto cómo cada jugador ha hecho ese personaje de una forma diferente. Era la misma hoja, les pasaba a todos ellos la misma hoja y cada uno de ellos le ha dado su toque personal. Y ese toque personal, como mínimo, alcanzaba al 50% de lo que era el personaje. Y luego tenemos el otro extremo, la creación de personajes para una campaña. Siempre se ha dicho que la creación de personajes es un diálogo entre el director de juego y el jugador, y eso es inevitable, porque en la creación de personajes empieza una de las labores principales del director de juego, que es repartir el foco. Es esencial equilibrar el protagonismo de los distintos personajes, porque si esto no lo hacemos bien durante la creación, luego nos va a resultar muy difícil de corregir mientras estemos dirigiendo. Y cuidado, hablo de equilibrar el protagonismo, no hablo de equilibrar el poder. Son dos cosas distintas que se pueden confundir, pero son distintas. Por ejemplo, imaginemos que vamos a contar una historia de un triángulo amoroso, en el cual tenemos a los 3 personajes que forman el triángulo y luego tenemos al capitán de la nave. El capitán de la nave en el triángulo amoroso no pinta nada, sin duda es mucho más poderoso que los otros 3 personajes, no solo por la posición de poder que ocupa, a lo mejor también por las características de su ficha, pero no tiene tanto protagonismo como los miembros del triángulo amoroso, que son realmente aquellos en los que se enfoca la historia. Por tanto, el protagonismo aquí está mal distribuido y el poder también está mal distribuido. A lo mejor alguno me dice, no, pero es que yo tengo 4 jugadores sentados a la mesa. Entonces yo quiero contar esta historia del triángulo, le he dado al capitán un personaje que es más poderoso, he creado una subtrama por debajo que hace que el capitán también tenga que estar investigando su propia historia y con ese poder extra que tiene el capitán, pues se equilibra la situación de que no está implicado en el triángulo amoroso. Perfecto. Eso es justamente a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué has hecho aquí? Lo que has hecho es corregir la falta de protagonismo por trama que tenía el capitán en ese triángulo amoroso, dándole poder al personaje para que al final, cuando lo vemos todo globalmente, el protagonismo de los 4 sea equivalente. Uno porque es más poderoso y porque tiene unas tramas particulares que son las que va a desarrollar, y los otros porque están implicados en la trama principal de la historia. Por tanto, poder y protagonismo pueden estar vinculados, evidentemente, cuanto más poderoso seas, más fácil es coger un papel de relevancia, pero no son la misma cosa. Ah, pero ¿y si yo estoy preparando una aventura que es para un solo jugador? Bueno, pues entonces evidentemente no hay foco que repartir. El foco está 100% centrado en ese jugador y muchos de los consejos que te voy a dar en este vídeo no los vas a necesitar, ¿de acuerdo? Estos son generalidades, no os toméis nada de lo que digo ni en este ni en ningún otro vídeo como elementos escritos en piedra. Bien, vamos a estudiar la creación de personajes jugadores en diferentes escenarios posibles. Uno sería la creación de personajes pregenerados para un one-shot, para una aventura de jornadas, y otro sería la colaboración con los jugadores a la hora de crear un personaje para una campaña. A la hora de crear un personaje pregenerado hay una cosa muy importante, que es que tenéis que aseguraros de que los jugadores comprendan y se queden con lo importante, con lo esencial, con aquellos puntos claves de ese personaje. Porque seguramente si lo habéis hecho bien habéis construido toda la historia basado en esos puntos claves. Y si esos puntos claves odias a todas las mujeres porque tu madre se fue de casa y os abandonó a ti y a tu padre, si eso lo has enterrado en una historia de 36 páginas,
El jugador que va a llegar ahí se lo va a leer, además está distraído, porque mientras va leyendo van pasando colegas que conoce. ¡Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí jugando? No se entera, le estás explicando las reglas, alguien hace una pregunta, es un caos. Entonces ese punto que tú has escrito ahí de que odias a las mujeres porque tu madre se abandonó, se le ha pasado completamente. Tienes que destacarlo de algún modo, si eso es en lo que se va a basar la campaña. Y ese punto, odias a las mujeres, tu personaje odia a las mujeres, tiene que ser algo que sea muy relevante, que no se le pueda despistar. Podemos destacar esos aspectos de diversas maneras. A lo mejor estamos usando un juego que precisamente utiliza aspectos y podemos poner 3 o 4 puntos destacados que el jugador no va a olvidar. Para eso, claro, mejor que el juego utilice 5, 4, 6 aspectos, no que utilice 36 aspectos, uno para cada habilidad, porque entonces a lo mejor se nos va a pasar aquella cosa importante que queríamos reforzar. También podemos llevarnos a los jugadores aparte, con la excusa de si han entendido el personaje, preguntas y respuestas, dudas, y remarcarles de palabra las 4 o 5 cosas más importantes que tienen que recordar para que la aventura funcione. Y si no, a lo mejor lo tendremos que hacer durante la aventura, tendremos que parar el juego, llevárnoslo aparte y decirle, oye, ¿tú eres consciente de que tu personaje le he puesto esta característica? Cuando colaboramos con los jugadores para crear personajes en una campaña, nuestra tarea principal es evitar que se pisen entre ellos, evitar que se hagan todos el mismo personaje. Y lo siguiente que tenemos que hacer es darles libertad para que creen su trasfondo, porque en esa creación de trasfondo nos van a explicar no solo cómo es su personaje, y no solo el pasado del personaje, sino su futuro. Es decir, cuando un jugador te crea el trasfondo de un personaje, te está explicando qué es lo que quiere jugar, como ya explicamos en otros vídeos. Y tú tienes que coger ese mismo trasfondo y, cambiándolo suficientemente, volverle a transmitir ese sabor, esa idea, para que vuelva a jugarla durante la campaña. ¿Cómo evitamos que se pisen los personajes? Pues cada uno tiene que tener su papel en la historia. Esta es una idea que llevo diciendo hace mucho tiempo y que me ha hecho mucha gracia oírsela, creo que era Jossel de Roll Fiction, si no algún otro de sus colaboradores, pero es algo que tengo clarísimo desde hace mucho tiempo y que creo que os puede ser muy útil. Los personajes, en cualquier historia, siempre son el equipo A. Tenemos al cerebro del equipo, el tío que piensa, el intelectual. Tenemos al pico de oro del equipo, al labia, al tío que convence, al carismático. Tenemos al tanque que reparte toñas como panes. Y luego tenemos un Malkavian. 3 de estos tipos de personajes, si os fijáis, el intelectual, el que reparte toñas y el carismático, son los 3 tipos de atributos principales de vampiro, los físicos, los mentales y los sociales. Porque básicamente, en general, la mayoría de conflictos en una partida de rol se resuelven o por la vía mental, o por la vía física, o por la vía social. El Malkavian, en realidad, es un tipo de personaje suplementario que en realidad lo que es un lastre. Entendamos lastre entre comillas. Pero es alguien que tú no te llevarías de aventuras, porque ¿para qué te vas a llevar a un loco de aventuras? Entonces normalmente los personajes tipo Malkavian, que son un problema, y que sea un problema para el grupo no quiere decir nada malo, porque un problema añade emoción, añade color a la historia, añade dinamismo y gracia a la película, tienen que tener algún tipo de protección que haga que el resto de jugadores no los dejen tirados en una cuneta y sigan su historia porque son totalmente inútiles. Por tanto, esos personajes tienen que tener algún tipo de capacidad que les haga imprescindibles y que les permita seguir haciendo sus locuras sin que el resto de jugadores pueda pasar de ellos. A lo mejor es el piloto, es el único piloto que tienen. A lo mejor es el único que habla el idioma local. A lo mejor es el tío que es inmune al virus y que no puede ser infectado. A lo mejor es el tío que paga la expedición. Cuando pensemos en los motivos por los cuales los jugadores tienen que llevar al Malkavian, tenemos que ir con mucho cuidado, porque hacerlo imprescindible puede ser que al final nos acabe restando más al conjunto de la historia que sumando. Por ejemplo, si es el único que habla el idioma local, pues podemos tener un problema, porque nos acabamos de cargar todas las interacciones sociales de todos los personajes y el único que va a poder hablar con los penejotas locales va a ser el Malkavian. A lo mejor los 5 primeros minutos de aventura esto es muy divertido, pero al final se nos va a hacer realmente pesado. Si el tío paga la expedición y es el jefe y es el que puede dar órdenes, pues a lo mejor lo mismo, los 5 primeros minutos de aventura es muy divertido tener que ir siguiendo las órdenes del Malkavian, pero luego al final se nos va a hacer un poco insufrible. Por no hablar de que, llegado el caso, pues contrato a otro piloto y me libro de este tío loco.
A veces en los juegos de rol cogemos ideas copiadas de los juegos de ordenador, de las novelas, del teatro improvisado, de las películas, y a veces eso puede conducirnos a problemas. Y este sería uno de esos casos. Hay veces que en una determinada serie de televisión aparece un personaje que está tratado como un PJ, pero que en realidad tiene más características de PNJ. Por ejemplo, el mayordomo, que está siempre en un segundo plano, callado, que es muy astuto, que tendrá todos los secretos que quieras y que puede hacer un montón de cosas, pero que un poco está siempre en segunda línea sirviendo al personaje principal. Eso en una película puede ser muy interesante, puede haber muchos espectadores que ese personaje sea precisamente su personaje favorito, y puede haber incluso jugadores que piensen, hostia, me encantaría jugar con este mayordomo. Pero luego cuando te sientas a jugarlo, la cosa cambia, porque estar todo el rato callado en segundo plano y hacer simplemente la cosa que tú has venido a hacer, tirar el dado y volver a las sombras, es un poco limitante. En la película pues hay un actor que está cobrando por hacer eso y no pasa nada. Pero cuando nos ponemos a jugar a rol, todos tenemos que intentar tener nuestra dosis de juego y nuestra dosis de diversión. Otro ejemplo sería el personaje desvalido, que es completamente inútil, que nunca hace nada, y que tiene un poder oculto ahí metido que en un momento determinado estalla y es capaz de hacerlo todo, ¿no? Sea pues una bola verde que puede destruir el universo y que viaja por ahí por el espacio final, sea la hermana del Dr. Tan en la serie Firefly, ¿vale? Son personajes que no pueden hacer nada porque están completamente rotos o no hablan, lo único que dicen es ¡chuquiri! Y son meras comparsas, y que en un momento determinado, ¡buam!, se descubre que tienen unos ultrapoderes y que son capaces ellos solos de acabar con todos los enemigos. Eso en una serie de televisión puede funcionar. En una partida de rol vas a tener ese jugador aburrido el 90% del tiempo porque no puede hacer nada, y un 10% del tiempo va a tener aburridos al resto de jugadores que van a pensar, ¿y yo para qué he venido? Si con este tío ya lo dejábamos suelto y acababa con todos los villanos de la galaxia. No digo que no se pueda hacer. Yo me lo he pasado muy bien interpretando a un personaje que era completamente inútil, era un loco que lo único que iba a hacer era joder la aventura. Yo normalmente cuando juego una aventura estoy dedicando energías a intentar resolverla, y en esa partida, en vez de dedicar energías a intentar resolver la aventura, dejé que eso lo hicieran el resto de jugadores y dediqué energías a intentar ser el personaje más curioso y más colorista que pudiera jugar en esa aventura. Es decir, se puede hacer, pero tenemos que ir con cuidado con eso. Y también tenemos que ir con cuidado con la tentación de convertir esos PJs que ningún jugador querrá llevar en PNJs que voy a llevar yo. Ya voy a llevar yo el robot que no habla, pero que luego puede hacer lo que le dé la gana y salvar al grupo de cualquier situación. Porque esto en el fondo es una forma sutil de llevar un personaje del máster. Y no hay nada más frustrante que venga el robot este que no ha hablado en toda la película y saque un soplete, vuele y te resuelva la situación y dices, ¿y por qué no sacabas el soplete antes? Ya hablamos del personaje del máster en el vídeo de los PNJs, pero dejadme que vuelva a hacer un inciso en ello, porque a veces el personaje del máster no es un tío ultra poderoso que lo puede hacer todo. A veces es un secundario cómico que está allí, que nunca hace nada, pero que en el momento determinado pues te puede llegar a salvar el día. Y eso puede ser un cortarrollos, porque los jugadores van a notar que les has salvado el día con ese PNJ que es tu PJ. Yo entiendo que si no has dirigido nunca o estás empezando a dirigir, puedas sentir la necesidad de poner un PNJ en el grupo, que eres tú jugando, porque estás más acostumbrado a jugar todo el rato que a dirigir, y entonces sigues queriendo jugar la aventura, que te ayuda también a conducir a los jugadores por la ruta donde quieres ir. Eso lo tienes que ir eliminando. A medida que vayas avanzando, tienes que irte sacando, como los rodines de la bicicleta. Bien. Volvemos al equipo A y a los tres tipos de personaje principales, el mental, el físico y el social. Si tenemos más jugadores o si tenemos una necesidad de tener más personajes, podemos subdividir cada uno de estos tres arquetipos en diferentes tipos de personaje que sirvan y que no se pisen entre ellos. El mental, por ejemplo, lo podemos dividir en campos de conocimiento. Podemos tener a alguien que es un experto en humanidades, en letras, que sabe egipcio, copto, arameo, historia del arte, etc. Y otro que es un experto en ciencias, que sabe física, matemáticas, química, absolutamente de todo. Podemos ir dividiendo cada uno de estos conocimientos y podemos tener tantos personajes mentales como campos de conocimiento útiles podamos aplicar en la aventura. Evidentemente, si en tu aventura saber copto no va a servir para nada, pues no necesitas a un personaje mental que sepa copto.
Los médicos también pueden entrar dentro de este grupo del personaje mental, aunque hay que ir con cuidado, porque el médico que se limita a tirar por medicina para hacer primeros auxilios al resto de personajes es un personaje aburrido de llevar. En ese caso es mejor que lo haga un robodoctor, o que lo haga un PNJ, o que tengan pociones de curación, que busquéis alguna manera de que esa función necesaria para el grupo, pero que el personaje que la hace no está disfrutando tanto de la aventura como el resto de sus compañeros, la puedan subcontratar o la puedan gestionar de otra manera. Y luego, finalmente, dentro de los personajes mentales tenemos aquellos que son muy perceptivos. El Sherlock Holmes, el detective, el que se entera de todo. Esto normalmente contrasta bien con los personajes mentales que son genios, porque suelen ser genios despistados. Tienen muchos conocimientos teóricos, pero luego no son capaces de darse cuenta de que han hecho enfadar a su secretaria. En cambio, este otro personaje es un personaje que se da cuenta de las cosas, que puede tener muchos conocimientos teóricos, como Sherlock Holmes, que te dice de determinada semilla en qué lado del río Támesis crece, o pueden ser personajes que no tengan todos esos conocimientos, pero que sí que sean muy perceptivos. Los personajes de acción o de combate normalmente se subdividen en dos, que son los que son ágiles, diestros, sigilosos y se cuelan por ahí, y los que son grandes, brutos, fuertes, van con una especie de arma a dos manos y lo machacan todo. Y en cuanto a los personajes sociales, la manera de crear varias versiones de un personaje social es dividir los campos en los cuales pueden actuar. Por ejemplo, a lo mejor un personaje social solo se sabe mover en los bajos fondos, mientras que otro personaje social solo se sabe mover en las clases altas. Los dos tienen la misma atribución en la historia, pero uno va a servir para tener contactos en la nobleza y el otro va a servir para tener contactos en las calles. O dividirlos por sexo, el seductor y la seductora. Puede ser otra manera de duplicar un personaje social. Y luego, una vez le hemos dado a cada jugador la parcela de poder en la cual actúa su personaje, si queda algún aspecto que tengamos que cubrir, pues tendremos que buscar los mecanismos para que el grupo tenga cubiertas esas áreas y pueda afrontar la aventura. ¿Que necesitan un guía local para hacerse entender, para encontrar las ruinas de la selva? Pues tenemos a los PNJs que sirven para eso. ¿Que no tienen healer en el grupo? Deja de jugar con gente que juega tanto a la PlayStation. No, en serio. Dales un anillo de curación, dales pociones, lo que quieras. No hace falta que alguien esté jugando aburrido con el médico que no va a servir para nada. ¿Que necesitan un piloto porque alguien tiene que pilotar la nave? Pues le das habilidad de pilotar a uno, o le das un chip de pilotar. Y da igual si las reglas dicen que solo se pueden tener 17 puntos en habilidades. Si tú necesitas que alguien tenga pilotar a 2, pues le pones pilotar a 2 y ya está, no pasa nada. Mejor eso que crear un personaje que solo va a servir para aterrizar al principio de la aventura, despegar al final y que el resto del tiempo se va a estar aburriendo. A la hora de crear los personajes tenemos que estar ya trabajando en cómo vamos a meterlos en la aventura. Ya sea personajes de una campaña, con lo cual tendremos que crear maneras de ser, personalidades que hagan factible que se metan en diferentes aventuras, o si estamos hablando de personajes pregenerados para un one-shot, de qué manera ese one-shot les implica de forma personal. Esta parte es fácil. La segunda a lo mejor es más complicada. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los personajes tengan motivos por los cuales meterse en la aventura? ¿Dónde podemos ubicar los elementos que hagan que los personajes se metan en las aventuras? Podemos ubicarlos en su trasfondo. Eres el hijo del rey de no sé dónde. Te vendiste a una corporación para conseguir dinero para pagar las medicinas del cáncer de tu esposa y ahora tienes que devolverles lo que les debes. Eso obliga a los personajes a seguir una serie de aventuras. Podemos anclar los ganchos en la motivación de los personajes. Eres un tío que quiere que se haga justicia, que no toleras la injusticia y que vas por ahí arreglando cualquier desaguisado. Eso también va a hacer que ese personaje se meta en aventuras. Podemos emplear sus aspiraciones. ¿Quieres ser el próximo rey del país? Bueno, pues tendrás que conseguir una serie de aliados, una serie de recursos económicos que va a hacer que también te impliques en diversas aventuras. Puede que lo que utilicemos para implicarles sean sus condicionantes. Sois caballeros de la mesa redonda, sois samuráis, sois jedis, sois oficiales de la flota estelar. Todo eso te crea una serie de códigos éticos y condicionantes que te obliga a responder delante de determinadas situaciones. O podemos utilizar sus defectos. Si tienen una curiosidad insaciable, que siempre están intentando descubrir qué está pasando, si deben mucho dinero, si son muy irascibles y no se callan nada y siempre están dando su opinión y buscándose enemigos, todo eso puede utilizarse luego como gancho para iniciar diferentes aventuras. Luego tenemos que establecer las relaciones que se crean en el grupo de personajes. ¿Quién choca con quién? ¿Quién se lleva bien con quién? ¿Por qué chocan? ¿Por qué se llevan bien? ¿Por qué el grupo se mantiene cohesionado? Es bueno mirarnos el grupo como si fuera un metapersonaje, un tercer personaje, y trabajar también este tipo de relaciones. ¿Qué da sentido al grupo como tal? ¿Sois una banda de rock que quiere triunfar?
Ese puede ser el objetivo del grupo como grupo. Luego los diferentes jugadores tendrán sus objetivos personales. A lo mejor uno quiere ganar dinero, el otro quiere ligar mucho, pero el grupo, la banda como tal, quiere triunfar. Y eso nos va a servir como elemento de cohesión para tirar de los jugadores cuando se nos escapen. Es bueno que en una relación entre dos personajes existan tanto elementos de disrupción, cosas que hacen que se lleven mal, como elementos de colaboración, cosas que hacen que se lleven bien. A lo mejor le odio porque se casó con mi hermana y creo que la ha hecho una desgraciada, pero me salvó la vida y hostia, eso también tiene un peso. Y eso crea unos dilemas, unas dinámicas que se pueden aprovechar para que la historia fluya mucho mejor. Luego ya queda la última parte, la del pulido, la del trasfondo, la de enriquecer al personaje. La mayoría de juegos de rol ya nos ayudan con eso porque ya tienen una serie de listas de virtudes y defectos que nos pueden inspirar, nos pueden ayudar a crear un personaje con más gracia. Tienen listas de preguntas, por ejemplo, Leyenda de los 5 Anillos tiene 40 preguntas disponibles para hacerle a tu personaje, Séptimo Mar también hace preguntas a su personaje, y con eso podemos ir llenando los huecos que nos hemos dejado. Es importante que no pensemos que tenemos que contestar a todas las preguntas. Eso solo nos sirve para empezar a pensar en cómo funciona el personaje y en qué otros aspectos tenemos que acabar de cubrir. Pero podemos dejar espacios vacíos, de hecho algunos juegos recomiendan incluso dejar puntos de habilidad por repartir, para que vayan apareciendo a medida que el personaje se vaya desarrollando. Es decir, no pensemos que desde el inicio de la partida tenemos que tener un personaje 100% cerrado, no hace falta que lo establezcamos todo. Los personajes en las series de televisión cambian y evolucionan. Y a veces cambian y a veces evolucionan, que son dos cosas distintas. La mayor parte de veces cambian. La evolución es el desarrollo natural que sufre un personaje. Por ejemplo, Luke Skywalker evoluciona. Empieza de una manera y va evolucionando hasta convertirse en otra cosa. En cambio, hay personajes de algunas series de televisión que simplemente cambian. Que los guionistas habían pensado que iba a ser de una manera, pero que por audiencias, por recorrido, por lo que sea, lo han convertido en otra cosa. Y no es que el personaje haya cambiado, es como si esta parte de su pasado, la hubiéramos olvidado, la hubiéramos obviado. Si pusiéramos ese pasado al lado de su presente, diríamos, no son la misma persona. Bueno, si les pasa a los guionistas de televisión que cobran por ello, no te va a pasar a ti, que lo haces gratis. Aparte de lo que te pregunta el juego sobre tu personaje, peso, talla, color de ojo, raza a la que pertenece, clan al que pertenece, etcétera, o cuál es su mayor secreto, cuál es su mayor debilidad, si es un juego más narrativo, tenemos gente que utiliza preguntas de otras fuentes. Una fuente puede ser utilizar preguntas de test psicológicos que nos permitan averiguar si nuestro personaje es más introvertido o extrovertido, si es más psicótico, si es más neurótico, si es más conservador o más progresista, etc. A mí me gustan especialmente las preguntas de Arthur Aron, que son unas preguntas que creó un psicólogo estadounidense para generar intimidad acelerada. Seguro que habréis visto algún vídeo en YouTube del tema, se pueden encontrar, os dejaré algún enlace. Evidentemente no son 100% adaptables a los juegos de rol, ni probablemente vayan a construir una intimidad acelerada con tu personaje, porque parte del poder de esas preguntas se basa en el establecimiento de un diálogo. Y aquí tú no vas a estar estableciendo el diálogo con tu personaje porque no os podéis responder. Pero sí te pueden servir para conocer a tu personaje de una forma profunda que no solo te sirva para saber cómo es, sino que ayude a establecer un vínculo entre tú y entre él, dentro de lo limitado que puede ser este recurso. De manera que no solo lo estás conociendo mejor, sino que te estás encariñando con tu personaje de forma más rápida. Pero bueno, hay montones de sistemas, lo que os decía una vez en un vídeo, crear personajes es algo que se lleva haciendo desde el principio de la literatura. Cualquier cosa que utilicéis que ayude a enriquecer vuestros personajes, pues es bienvenida. Y finalmente, como narrador, una vez hayas acabado con todo esto, o una vez los jugadores te traigan los personajes que han generado, lo que tienes que hacer es buscar, ver cuáles son sus defectos, anotártelos, apuntártelos, trabajar sobre ellos y utilizarlos, dedicarte a anticiparlos para que tengan el mayor efecto sobre la historia. Normalmente los jugadores ya se acuerdan de las virtudes y es un poco labor del director de juego acordarse de sus defectos. Y lo que es más importante, aprovechar esos defectos como motor de la historia. Si el personaje tiene una curiosidad malsana, ahí tienes un gancho para que se meta en las aventuras y meta en problemas al resto de sus compañeros. Si el personaje tiene una maldición y una bruja gitana le dijo que el jabalí negro acabaría con él, pues el jabalí negro puede ser un caballero que lleva un jabalí negro como escudo en el pecho, el jabalí negro puede ser una posada, el jabalí negro puede ser, yo que sé, un tipo de cerveza. Un poco cuestión de esos defectos, irlos aprovechando para que vayan saliendo en la aventura, vayan filtrándose y los jugadores los vayan viendo llegar. Muchas veces los efectos son más útiles para hacer que la aventura se mueva como amenaza, como telón de fondo, que cuando aparecen realmente en juego.
si mi personaje está perseguido por la Inquisición y yo me entero de que el sumo inquisidor Greyjoy está viniendo a la ciudad, eso me genera unas preocupaciones, me obliga a moverme, me obliga a hacer una serie de cosas que en cambio si me salen 12 inquisidores en un callejón y me quieren capturar, pues lo único que tengo que hacer es desenvainar la espada y o les mato o me capturan, pero no hay más juego aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta, difundidlo por las redes sociales para que llegue a más personas, suscribiros si no lo estáis, si no os ha gustado, darle a no me gusta, comentar qué es lo que nos ha gustado, si hacéis alguna cosa diferente o tenéis alguna otra idea que no haya salido, por favor también compartirla con nosotros en los comentarios para que todos podamos mejorar. Y hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.